Queridos hermanos, en este domingo las lecturas nos invitan o podemos sacar dos enseñanzas para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Venimos al templo a escuchar a Dios. ¿Qué nos va a decir hoy el Señor que nos pueda servir para esta semana entrante? Lo primero que habla Dios en las lecturas, tanto en la primera como en el Evangelio, es acerca que el profeta Josué y Jesús piden que el pueblo tome una decisión a quién va a seguir. Si va a seguir los caminos de Dios o va a seguir a otros dioses. Josué, en la primera lectura, reunió al pueblo de Israel, a los ancianos, a los cabezas de familia, a los jueces, a los guardias, y presentaron ante el Señor, y lo presentaron ante el Señor. Y Josué habló de esta manera al pueblo. Porque en la época de Josué, el Antiguo Testamento, acuérdense ustedes que había muchas ideologías, muchos dioses, a quien el pueblo rápidamente se desviaba. Le rezaba una piedra al sol, a la luna. Cada uno se fabricaba a su Dios. Por eso el Señor le da a Moisés la ley de los mandamientos del monte, para que tenga una norma de vida y no tan fácil se desvíen adorando a otros dioses. ¿Y qué les dijo Josué al pueblo? Le dijo estas palabras: si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir. A los dioses que sirvieron a vuestros antepasados, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis. Yo, dice Josué, y mi casa, mi familia, serviremos al Señor. Pero lo pone al pueblo en entredicho. Acaban a decidir hoy a quién quieren seguir, a quién quieren servir, al Dios verdadero o quieren seguir con sus dioses. Y en el Evangelio, cuando Jesús les habla al pueblo y le dice que lo tienen que comer a Él para tener vida, muchos se apartaron de Jesús. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Jesús, porque Jesús les había dicho que Él es el pan de vida.
que había que comerlo a Jesús. Entonces se escandalizaron: ¿cómo te vamos a comer a ti? Si sabemos dónde vives, sabemos quién es tu papi y tu mami, ¿cómo te vamos a comer a ti? Cuando nosotros queremos ver los misterios de Dios con los ojos carnales, no lo vamos a entender. El domingo pasado hablábamos diciendo que para acercarse a Dios debemos de tener fe, creer en Jesús, creer en el misterio de la encarnación de Jesús, que Dios se hizo hombre. Entonces Jesús también le dijo a los discípulos, a los apóstoles, le dijo: ¿también ustedes se quieren marchar? Porque Dios está poniendo las cosas en su sitio. Claro, Dios es bueno, es misericordioso, pero también es justo y quiere que nosotros en nuestra vida nos decidamos qué vamos a hacer. No podemos prender una vela a Dios y otra al diablo. Entonces el pueblo responde. Escuchen las palabras del pueblo: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Están recordando todas las obras misericordiosas que Dios hizo al pueblo, sacándolo de Egipto, de la esclavitud del pecado. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo ante nuestros ojos grandes prodigios. Nos protegió en el camino que hemos recorrido con grandes signos y prodigios. También nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Miren qué bonita oración para nosotros. ¿A quién vamos a seguir? El Señor nos preguntará en nuestra vida de oración, en nuestra vida privada, cuando nosotros examinamos, ¿a quién vamos a seguir? Estamos prácticamente vísperas de nuestra fiesta patronal. Tenemos que tomar una decisión si vamos a acercarnos a Dios o vamos a seguir así viviendo sin acercarnos al Señor. Podríamos no haber estado, podríamos no estar, como muchos de nuestros familiares partieron de este mundo, pero todavía estoy aquí, estoy con vida. Bueno, el Señor nos dirá: decídete. ¿Vas a decidirte a vivir cristianamente o vas a seguir prendiendo las dos velas? Una a Dios y otra al diablo. Entonces, eso es los 3 primeros mandamientos de Dios. Hablan de Dios. Hacen relación a Dios. Los 3 primeros mandamientos. El Señor quiere que nosotros, si nos vamos a consagrar a Dios, si vamos a decidirlo caminar por el camino de Dios. Y la segunda lectura incluye, digámoslo así, los 7 restantes mandamientos, porque hablan del hogar, de la familia.
hablan del prójimo. Los 7 mandamientos restantes de la ley de Dios, ese palo transversal de la cruz, hablan del prójimo. Los 3 primeros mandamientos es el palo vertical de la cruz, habla de Dios. Y los 7 restantes mandamientos, que es el palo transversal de la cruz, habla del prójimo. Y esos 2 palos unidos es el signo del cristiano, es la cruz, pero incluye los 2 aspectos, amor a Dios, pero también amor al prójimo. Y ese amor al prójimo empieza en la familia, porque la familia es la iglesia doméstica. Y miren lo que dice San Pablo con relación a la familia, al matrimonio, que es la base. Hermanos, sé sumiso unos a otros con respecto cristiano. La sumisión, la humildad, es la base de todo edificio espiritual. Es la cimentación de una construcción, es lo que no se ve, es lo que se entierra, eso se llama humildad. El edificio va a depender de la base que nosotros tengamos. Las mujeres que se sometan a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el Salvador del cuerpo, Cristo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Segundo lugar, habla de los maridos, porque San Pablo hace una comparación de Cristo y la iglesia. Cristo cabeza, la iglesia es el cuerpo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su iglesia. Cristo se entregó por su iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia. La iglesia somos nosotros. Cristo derramó la sangre por la iglesia, la limpió con la sangre a la iglesia que estaba manchada por el pecado. Él se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién? Cristo. Por ella, por la iglesia. El marido por la esposa. Para consagrarla, para purificarla, para colocarla ante sí gloriosa, la iglesia sin mancha ni arruga. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como Cristo, como cuerpo suyo que son, es decir, como tú cuidas tu cuerpo, así has de cuidar a tu esposa. Entregarte por ella. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento, le da calor,
como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Fíjense en ustedes cómo la palabra de Dios puede servirnos para iluminar nuestra vida con relación a Dios, pero también con relación al prójimo. Y ese prójimo principal es el hogar, es la familia. Por eso termina San Pablo, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. No habla de dos. El cuerpo es uno. La cabeza es Cristo. El resto del cuerpo es la iglesia. El matrimonio es uno, no dos, uno. No puede andar la cabeza por allá y el cuerpo por allá. Este es el gran misterio. Es un misterio. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia, dice San Pablo. Por eso pidámosle al Señor que leyendo su palabra, mediten durante la semana las lecturas del domingo. Eso puede servir como alimento para el alma espiritual, para que nos dé más luz, para que podamos ver. Si el Señor a cada uno nos pide que tomemos decisiones, ¿a qué Dios vamos a servir? Si al Dios trabajo, si al Dios dinero, si al Dios redes sociales, ¿a quién vamos a seguir? Que el Señor Manuel de la Exaltación a cada uno de nosotros ilumine con su palabra para que nos podamos preparar dignamente para las fiestas patronales que se aproximan.